Hola, buenos días. Soy el maestro en Ciencia Aplicada, Luis Salvador Valle García, y en esta nuestra última sesión de las 12 sesiones del curso propedéutico de física, veremos temas relacionados a óptica. En nuestro último video estuvimos hablando sobre la radiación electromagnética. Llegamos a la conclusión que la radiación electromagnética es una onda conformada por un campo magnético y un campo eléctrico. Eso es algo a lo que se llegó mucho tiempo después de que se empezara a estudiar la naturaleza de la luz. Entonces, nosotros ya sabemos que la luz se propaga como una onda, pero la energía que transporta está contenida en pequeños paquetes que se llaman fotones o cuantos. Quiere decir que la energía de una onda electromagnética o la energía de la luz está cuantizada o que está discretizada. Está por pequeños paquetitos que vamos a llamarle fotones. Esto es lo que se conoce como la dualidad onda-partícula, ya que una parte de sus fenómenos, una parte de sus propiedades, se puede explicar como una onda, que es la parte de radiación electromagnética, la forma en la que se va a propagar, o sea, la forma en la que se va a mover. Pero todos los fenómenos relacionados a energía, emisión y absorción, o sea, qué tanto puede absorber algo o qué tanto puede emitir algo en cuestión de luz, se describe con modelos corpusculares. Y la rapidez de la luz en el vacío es una constante que no va a cambiar. Y hasta este momento en la física, esa constante es, o esa velocidad es, la mayor velocidad posible a la que algo se puede mover. Ahora, para describir la propagación de las ondas, vamos a utilizar conceptos como frente de onda, el cual se debe definir como el lugar geométrico de todos los puntos adyacentes en los cuales la fase de vibración de una cantidad física asociada con la onda es la misma. ¿Qué es esto? Es la dirección en la que se van moviendo nuestros valles o crestas en la onda de la radiación electromagnética. Aquí vemos cómo se ve en 3 dimensiones. Podemos asumir que esta parte se comporta de la misma manera que el sonido. Estas zonas azules fuertes es en donde está la mayor amplitud, es en donde hay, por así decirlo, nuestros valles o nuestras crestas. Y otra analogía es la forma en la que se va a mover el agua en la superficie. Estas partecitas azul oscuro vendrían siendo estas crestas en el agua. Ahora, estos frentes de onda solo me están diciendo en dónde está el punto máximo de amplitud. Una forma más fácil de poder ver la dirección es con los rayos. Estos rayos nos van a indicar hacia dónde se van moviendo los frentes de onda. Y un rayo es la línea imaginaria a lo largo de la dirección de propagación de la onda. Algo así. Cuando los frentes de onda son esféricos, los rayos salen desde la fuente y se dice que van a diverger o que se van a separar de ella de manera radial. Cuando los frentes de onda son planos, los rayos van a ser perpendiculares a los frentes de onda. O sea, aquí en todos estos siempre se va a formar un ángulo de 90 grados, pero como son esferas, los rayitos están inclinados. Acá también se están formando 90 grados, pero como son líneas paralelas, todos estos rayos también van a ser paralelos entre sí. Ahora, la luz se va a comportar diferente dependiendo de en dónde esté viajando o de dónde esté moviendo. Las ondas viajan en material, o cuando las ondas viajan en material isotrópico homogéneo, los rayos son siempre líneas rectas normales a los frentes de onda. ¿Qué es un material isotrópico y homogéneo? Es un material en el cual todo va a estar distribuido de la misma manera y no importa en qué dirección yo mida algo, todo está exactamente igual. O sea, se va a comportar de la misma manera en cualquier punto en donde esté yo parado.
Estas líneas están representando un frente de onda de en un material isotrópico y homogéneo, y los rayos siempre van a ser perpendiculares a ellos. Cuando pasamos de un medio a otro, en la frontera entre los materiales o entre los medios, la rapidez de la onda y la dirección pueden cambiar, pero los segmentos del rayo en cada material siguen siendo líneas rectas. Imagínense que yo ahí voy en el aire, estos son mis rayos, ya no voy a poner el frente de onda, llego a un material diferente, yo tengo un láser que estoy pasando el láser por el aire y de repente el láser se encuentra con una pecera. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a desviar todos los láseres, pero siguen siendo paralelos entre sí. Y la rama de la física que estudia todos estos fenómenos se llama óptica geométrica, que es en lo que nos vamos a enfocar en esta parte. Los principales fenómenos a estudiar en la óptica geométrica es la reflexión y refracción de estas ondas. Entonces, para estudiar estos fenómenos vamos a utilizar el modelo de rayos. La reflexión se da cuando una onda luminosa choca con una interfaz y se refleja. Es lo que pasa cuando yo apunto una linterna a un espejo. ¿Qué es lo que pasa? La luz se va a reflejar o va a salir en la misma dirección en la que yo lo estoy apuntando. Pero, ¿qué pasa si yo no lo apunto a un espejo, sino lo apunto a una ventana? Parte de esta luz va a pasar o se va a refractar o transmitir hacia el otro material. Algo así. En esta imagen, la luz del sombrero o la imagen que refleja el sombrero llega hacia la mujer. Entonces la mujer está viendo el sombrero en un reflejo, que sería esta parte. Pero las personas que están dentro de la cafetería, como el vidrio es un material que puede dejar pasar la luz, están viendo de manera directa o casi directa el sombrero, no una imagen de él. Entonces, en la primera parte, aquí, esta sería mi onda reflejada. Y esta otra que está pasando sería mi onda transmitida o refractada. Y algo así se vería en un diagrama que es más fácil de encontrar. Tengo rayos incidentes, parte de los rayos se van a reflejar y parte de los rayos se van a refractar. Entonces, para hacer más simple todos los cálculos, a todo el conjunto de rayos lo vamos a representar con un solo rayo. Y las direcciones de los rayos se van a describir mediante el ángulo que formen con la línea normal o perpendicular a la interfase. Entonces, aquí esta sería mi interfase, donde paso de un medio a otro. Y la línea normal es la línea que va a formar 90 grados con mi interfase. Y a partir de esa línea es cómo yo voy a estar midiendo los ángulos reflejados, incidentes y refractados. Ahora, si una superficie no es completamente lisa o no es completamente reflectante, va a pasar algo que se llama reflexión difusa. ¿Cómo podemos ver esto? Una reflexión especular, que es en una superficie completamente reflectante o completamente lisa, es como cuando yo agarro una pelota, la aviento sobre una superficie lisa y esta rebota con la misma inercia que yo la aventé. Pero ¿qué pasa si ahora en lugar de tener un suelo liso, yo tengo figuritas de Lego tiradas o tengo juguetes tirados y aviento la pelota? Puede que no siempre salga en la misma dirección, que es lo que vemos aquí. Esta sería una reflexión especular. El ángulo de incidencia es el mismo que el ángulo reflejado. Pero una reflexión difusa se sigue cumpliendo esto, pero no estos ángulos no son iguales entre sí. ¿Por qué? Porque la superficie ya no es plana o ya no es completamente reflectante.
Ahora vamos a ver lo que se conoce como índice de refracción. Este es un número dimensional que va a desempeñar un papel central en la óptica geométrica. Este se define como la razón entre la rapidez de la luz en el vacío, que recordamos, hasta este momento no hay nada que se haya comprobado experimentalmente que se pueda mover a una velocidad mayor que la rapidez de la luz en el vacío. Y la otra cantidad que se va a comparar es la rapidez de la luz en el medio. ¿Por qué? Porque cuando la luz pasa de un medio a otro, se puede ralentizar. Y nos quedaría de esta manera. N es mi índice de refracción, C la rapidez de la luz en el vacío y V la rapidez de la luz en el medio. Esto es lo que nos va a provocar que cuando yo pase un haz de luz blanca, esto es luz blanca, cuando lo paso por un prisma, como este va a ralentizar la luz, y aquí esta luz blanca se conforma de diferentes luces, cada una de ellas empieza a mover a diferente velocidad, por lo que hace que se empiecen a separar, y esto es lo que terminamos viendo, que la luz blanca, que es una combinación de muchos colores, cuando pasa por un prisma, se dispersa o se separa por color. Veamos ahora un problema. El problema nos dice que cuál es el índice de refracción, o sea, cuánto vale n, de un cristal si la rapidez de la luz dentro de este cristal es este valor. 267 millones de metros sobre segundo. Entonces, esta sería nuestra V. Yo sé que el índice de refracción es la rapidez de la luz en el vacío entre la rapidez de la luz en el medio. La rapidez de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y en el medio es 267 millones de metros sobre segundo. Escribo esto de esta manera para no tener que usar mi calculadora. Este 10 a la 8 significa que al 3 lo van a estar acompañando 8 ceros. Aquí los escribo y escribo otra vez la cantidad que tengo de la rapidez de la luz en el medio. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque cuando tengo números dividiéndose entre sí y ambos tienen cierta cantidad de ceros, yo puedo eliminar la misma cantidad de ceros abajo que arriba. Y esta división se convierte simplemente en 300 sobre 267, que eso nos da un aproximado o un índice de refracción aproximado de 1.12. Entonces, pónganle pausa a este video, hagan el problema ustedes solos, traten de razonar el por qué se hizo así y luego continuamos. Veamos ahora las leyes de reflexión y refracción. Ya lo hemos comentado, pero para que quede claro. Entonces, el ángulo de reflexión o el ángulo reflejado va a ser igual al ángulo de incidencia. O sea, así como entre, tiene que reflejarse. Pero para el ángulo refractado hay una ecuación que se conoce también como la ley de Snell, que sería esta. ¿Qué es lo que nos dice? Que el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo refractado. Y vamos a tener algunos casos. Cuando el índice de refracción del primer material es menor que el del segundo, el ángulo refractado es mucho menor
que el ángulo incidente. Cuando es el caso contrario, que el índice de refracción del primer medio es mayor que el del segundo, el ángulo refractado es mayor que el ángulo incidente. Y en el caso que el ángulo incidente sea de 90 grados, o sea, que sea completamente recto, o que sea, bueno, que sea 90 grados con respecto a la interfase, o que vaya en la misma dirección que el eje que trazamos aquí arriba, el ángulo reflejado se refleja igual o sobre el ángulo incidente, y lo que se podría ver en un experimento es que el haz pasa sin desviarse. ¿Por qué? Porque aquí ambos son de 90 grados y el seno 90 vale 1. Entonces, cuando el ángulo incidente es completamente paralelo al eje, no se va a desviar el haz. Muy bien, ahora veremos un fenómeno de la óptica geométrica que se utiliza mucho hoy en día. Todos han escuchado que se usa ya la fibra óptica para la transmisión de datos, para el Wi-Fi, etc. La fibra óptica utiliza este fenómeno. ¿Por qué? Cuando se hace incidir un haz en ciertos medios con características especiales, el haz no sale del medio, sigue rebotando y rebotando y rebotando, de tal manera que se puede transmitir información a través de él. Esto se conoce como reflexión total interna. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir? Que el medio, en donde está viajando la onda, el índice de refracción del medio donde está viajando la onda, sea mayor que el índice de refracción del medio a donde se quiere transmitir. Entonces, aquí lo que podemos ver es, cada que yo voy desviando un poco este haz, el ángulo transmitido va siendo cada vez mayor. Una vez que yo llego a un ángulo crítico, vemos que ya no se transmite nada para acá, que ya esto se está prácticamente regresando. Y una vez que hacemos con un ángulo mayor a este ángulo crítico, vemos que la onda empieza a rebotar y rebotar y rebotar y rebotar. Y eso es lo que se utiliza en las fibras ópticas. Algo así como podemos ver en esta imagen. Tenemos rayos incidentes y hay un ángulo, un rayo que se rebota completamente, que vemos que no sale del medio. Ese sería el ángulo y el rayo que tiene una reflexión total interna. Para encontrar el ángulo crítico, vamos a utilizar la ley de Snell y unas consideraciones geométricas y físicas. Lo primero, esto que está aquí arriba es la ley de Snell que ya les había platicado. De aquí despejamos este valor, el seno del ángulo transmitido. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar el caso en el que este ángulo sea de 90 grados, o sea, esta parte. ¿Por qué? Porque el seno de 90 sabemos que vale 1. Entonces, esto vale 1 y es igual a todo lo que tengo de este lado. Entonces simplemente despejo y este θ A sería mi ángulo crítico, el ángulo crítico con el cual al incidir el láser no va a salir del medio. Y vemos que depende solamente del índice de refracción del medio incidente entre el índice de refracción del medio donde está el láser. Entonces, es esta parte. Veamos ahora un ejemplo. Aquí voy a poner una figura donde esta es mi interfase. Este sería mi plano, mi eje normal. Y yo tengo un haz incidente que está formando 60 grados. Tengo mi haz reflejado y un haz transmitido.
El índice de refracción del primer medio vale 1.01, que es aproximadamente el valor del índice de refracción del aire, y el índice de refracción del segundo medio es 1.3. Entonces yo quiero encontrar este valor. Vamos a utilizar la ley de Snell. La ley de Snell me dice lo siguiente: que el índice de refracción del medio incidente por el seno del ángulo incidente es igual a lo mismo, pero para el ángulo refractado. Entonces yo quiero encontrar este teta b. Vamos a despejar. Primero este número lo paso para acá. Seno de teta b es igual a NA entre NB por seno de teta A. Y para quitar esto de aquí, o sea, para despejar solamente teta b, usamos la función arcoseno o seno a la menos 1 de NA entre NB por seno de teta A. Entonces, yo sustituyo todo esto y me da que es 1.01 entre 1.3 por el seno de 60 grados. Y al meter todo esto a la calculadora nos da aproximadamente 42.28 grados. Entonces, tómense su tiempo para hacer el despeje, háganlo por su cuenta, metan los valores a la calculadora y luego continuamos. Toda esta parte de óptica geométrica, índice de refracción, índice de reflexión, principalmente el índice de refracción, nos da pie al estudio de espejos y lentes. Entonces, va a haber superficies reflejantes y superficies refractantes. Una superficie reflejante o completamente reflejante sería un espejo y una superficie refractante sería un lente. Esto las vamos a utilizar día con día. Nuestros celulares tienen muchísimas lentes para poder tomar fotos. En todos lados se utilizan arreglos ópticos de este tipo para formar imágenes. Entonces, ay, perdón. Nosotros vamos a tener un objeto. El objeto vamos a suponer que es un puntito. Cada objeto o cada cosa que estemos estudiando la vamos a tomar como una fuente de luz, o sea, como una fuente de que de ahí salen haces de luz o rayos. Entonces los rayos van a rebotar con una superficie reflejante, que en este caso sería un espejo, y lo que nosotros vamos a ver es una imagen del objeto que está sacando rayos. La imagen que vamos a ver es o se va a colocar en donde converjan o en donde se junten todas las líneas de los rayos que yo estoy viendo. En este caso, esta sería una imagen virtual o una imagen que yo estoy viendo que no es una imagen real, que no es de un objeto real. Y de aquí vamos a definir algunas variables que son la distancia objeto, que es S, distancia imagen, S', y diferentes ángulos. Ahora, vamos a ver cuándo es una imagen real y cuándo es una imagen virtual. Si los rayos pasan por el punto donde se forma la imagen, es una imagen real. O sea, si los rayos que yo estoy viendo directamente pasan o salen del objeto que estoy viendo, es una imagen real. Y se dice que es una imagen virtual si los rayos que yo veo no pasan por el punto donde se está formando la imagen. Algo similar pasa cuando yo tengo un objeto en el agua y lo veo desde fuera del agua. Voy a ver que se está moviendo, que está un poco desfasado. Es por eso que si yo pongo un popote en un vaso con agua, voy a ver que el popote como que se dobla. Es debido a esto. Porque la imagen que yo estoy viendo está movida, ya que al pasar de un medio a otro, los rayos se empezaron a desviar. Y esta desviación hace que la imagen que yo vea no sea la imagen real.
Ahora vamos a ver algunas reglas de signos para las distancias imagen, objeto y algo que se llama foco o distancia focal. A esta parte tomen screenshot, pónganle pausa, apúntenlo en su libreta. Por favor, es muy importante que tengan esto a la mano y que lo vayan repasando. Entonces, para las imágenes que se formen ya sea en una superficie reflectante o refractiva, o sea, ya sea en un espejo o en una lente, vamos a seguir estas reglas de signos. Para distancia objeto, si el objeto está del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva que la luz entrante, o sea, si yo aquí tengo mi lente, mi objeto aquí, y aquí es la luz entrante, esta S es positiva. En dado caso de que no sea así, de que yo tenga un objeto por acá y la luz esté entrando de este lado, esta sería una S negativa. Luego vamos a ver el caso, o podemos ver el caso luego, de dónde se cumple esto. Para la distancia imagen, si la imagen está del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva de donde está saliendo la luz, es una distancia imagen positiva. O sea, la luz está saliendo por acá, yo aquí tengo mi objeto, esta sería una distancia imagen positiva. En el caso de un espejo, la luz está saliendo por acá, pero la imagen está de este lado. O sea, los rayos están saliendo por acá y mi objeto está aquí. Entonces, esta sería una imagen, una distancia imagen negativa. Y para el radio de curvatura en una superficie esférica, o sea, yo tengo esto, si el centro de la curvatura está al mismo lado que la luz saliente, el radio es positivo. En caso contrario, o sea, que la luz esté saliendo por aquí, yo tenga mi radio acá, este radio es negativo. Entonces, póngale pausa, hagan sus anotaciones de esto, es muy importante que lo sepan distinguir y luego vamos a continuar. Si alguno ha tenido la oportunidad de entrar a una casa de espejos, a una casa o a un lugar donde tengan espejos de diferente tipo, van a ver que la imagen se distorsiona un poco, cambia de tamaño, se ensancha, etc. Lo mismo pasa con las lupas. Una lupa hace una imagen más grande de lo que en verdad es. Esto se llama aumento lateral o magnificación. Y lo vamos a definir de esta manera. El aumento es igual a el tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto. Este puede ser mayor o menor a 1. Y también podría llegar a ser negativo dependiendo de si la imagen se está formando por arriba. Si está por arriba, Y es positiva. Si está por abajo, Y' es negativa. Entonces, si M es positiva, la imagen se dice que es derecha o que apunta en la misma dirección que el objeto. Si M es negativa, la imagen es invertida o que está apuntando en una dirección contraria al objeto. Entonces, para una superficie esférica se debe cumplir lo siguiente. Aquí va a ser un poco más difícil poder definirlo que no es, al contrario de una superficie plana, porque recordemos que en todo punto se debe cumplir la ley de Snell, o que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. ¿Y a través de qué eje vamos a estar midiendo estos ángulos? Pues a partir del radio de curvatura. Entonces, ya sin hacer mucho énfasis en esta parte, se debe cumplir para una superficie esférica que el inverso de la distancia objeto más el inverso de la distancia imagen es igual a 2 entre el radio de la curvatura, en donde vamos a definir f, que es la distancia focal, como el radio de la curvatura entre 2.
Ahora, muchas veces en la física nos sirve utilizar una suposición que se llama rayos paraxiales, o que serían rayos paralelos entre sí. Suponiendo que son rayos paralelos entre sí para una superficie esférica completamente reflejante, se debe cumplir lo siguiente. Si son paralelos entre sí los rayos, una vez que se reflejan, todos van a pasar por el punto focal, idealmente. Y ahora, si los rayos salen del punto focal o pasan por el punto focal, una vez que se reflejan, van a ser paralelos entre sí. Esto de aquí es lo que utilizan los láseres para colimar o para alinear los rayos entre sí. Veamos cómo se forma la imagen en un espejo circular. Entonces, yo tengo mi objeto y voy a trazar al menos dos rayos que pasen por el mismo punto del objeto. Voy a poner un rayo que llegue al vértice de mi superficie reflejante. En este caso, como el radio va a coincidir con el eje donde está el objeto, el ángulo con el que llega al vértice es el mismo con el que va a salir a través del eje óptico, que esto de aquí vamos a llamarle eje óptico. Y los rayos que pasan por el centro de la circunferencia se van a reflejar sobre sí mismos. Y el punto en donde se están intersectando ambos rayos sería en donde se va a formar la imagen. Entonces, utilizando geometría, podemos ver que el triángulo naranja es semejante al triángulo azul y que y son lados homólogos. Entonces, como son triángulos semejantes, la división de sus lados homólogos es igual a la división de cualquier otro de sus lados homólogos. Entonces, el aumento para este tipo de superficies es igual a menos la distancia imagen entre la distancia objeto. Ahora veamos un método gráfico que les va a servir mucho para su examen de admisión si les piden encontrar imágenes, distancias o magnificaciones. Entonces, en estos métodos se trata de tratar cuatro rayos para ver en dónde se va a formar la imagen, tanto en una superficie reflejante, en un espejo cóncavo como en un espejo convexo. Un espejo cóncavo es los rayos van a reflejarse en hacia el punto o van a coincidir todos en un solo punto. Entonces, el primer rayo que se va a trazar es un rayo paralelo que va a rebotar hacia el foco. El segundo es un rayo que pase por el foco que rebota de manera paralela al eje óptico. El tercero es un rayo que pasa por el centro y va a regresar en la misma dirección. Y el cuarto es un rayo que pasa por el vértice y se refleja con el mismo ángulo con respecto al eje óptico. Entonces, el punto donde coincidan o donde intersecten todas estas líneas es en donde se va a formar la imagen. Ahora, para un espejo convexo, que aquí pareciera que los rayos no se van a juntar nunca y realmente en esta parte no se van a juntar nunca, lo que se tiene que hacer es ver de dónde vienen los rayos. Igual se van a tomar un rayo paralelo y que parecería venir del foco. Un rayo que parecería pasar por el foco, que se refleja paralelo. Un rayo que apunta hacia el centro y se refleja en la misma dirección. Y un rayo que va hacia el vértice y se refleja con el mismo ángulo. Entonces, trazamos líneas hacia atrás
y vemos en dónde coinciden todos los puntos. En donde coincidan todos los puntos es donde se va a formar la imagen. Ahora veamos las lentes o las superficies refractivas. Un objeto con dos superficies esféricas refractivas forma una lente. No necesariamente son dos superficies esféricas, puede ser una esférica y una plana. Estas pueden ser convergentes o divergentes dependiendo del tipo de imagen que formen. Las lentes convergentes, por lo general, van a tener la parte del centro más gruesa que las orillas. Y en una lente divergente, vamos a tener la parte del centro más delgada que las orillas. Y las lentes convergentes van a formar una imagen real y las lentes divergentes van a formar una imagen virtual. Ok, entonces ahora vamos a ver superficies refractivas. Estas pueden ser una superficie esférica y una plana o dos superficies esféricas. No necesariamente son dos superficies esféricas. Y al tener por lo general dos esferas, tienen dos centros y dos puntos focales. Si la lente es lo suficientemente plana, podemos asumir que no va a haber una interferencia o que no se va a desviar considerablemente el haz dentro de la lente. Entonces, tanto para lentes divergentes como convergentes, que la primera que vemos aquí es una lente convergente, porque todos los rayos convergen a un punto, y esta sería una lente divergente, porque todos los rayos van a diverger o se van a separar, se tiene que cumplir lo siguiente: que 1 entre la distancia objeto más 1 entre la distancia imagen sea igual a 1 entre la distancia focal. Y el aumento es exactamente igual al que encontramos para espejos, que es menos la distancia imagen entre la distancia objeto. Y de la misma manera yo puedo poner un método gráfico para saber en dónde se va a encontrar el objeto y cuál sería, perdón, la imagen y cuál sería su tamaño si conozco la distancia del objeto y el tamaño del objeto. Entonces, tanto para lentes convergentes como divergentes, vamos a ocupar al menos tres rayos. El primero es un rayo paralelo al eje óptico, recuerden, este es eje óptico, el cual va a pasar por el punto focal 2 y va a seguir de largo. El segundo es un rayo que pase por el centro y no se desvíe. Y el tercero es un rayo que pase por el punto focal 1 y salga paralelo a este. En donde se intersecten estos rayos es donde se va a formar la imagen. Para las lentes divergentes es lo mismo. Si yo paso un rayo paralelo al eje, este parecería venir del punto focal. Si yo pongo un rayo que vaya hacia el otro punto focal, parecería o saldría paralelo. Y por último, un rayo que pase por el centro no se va a desviar. Y aquí tendríamos el punto de intersección. Entonces, como en esta imagen los rayos no están pasando realmente por ahí, sería una imagen virtual. En cambio, en este lado, la imagen sí tiene los rayos en sí mismos o se están cruzando en donde está la imagen. Y en este caso sería una imagen real. Entonces, una lente convergente va a formar imágenes reales. Una lente divergente va a formar imágenes virtuales. Y bueno, lo anterior se va a cumplir siempre y cuando la distancia del objeto sea mayor a la distancia focal. ¿Por qué? Porque si ahora yo tengo una distancia, que el objeto está
antes de la distancia focal, para lentes convergentes voy a formar una imagen virtual y para lentes divergentes voy a formar una imagen real. Esto siempre y cuando la distancia del objeto sea menor que la distancia focal. Entonces, ya para terminar, vamos a encontrar la magnificación y la distancia imagen de esta figura. Supongamos que ese es el eje óptico, esta línea de aquí es mi lente. Aquí tengo el punto focal que está a 5 centímetros. Acá tengo mi objeto que va a estar a 15 centímetros y tiene un tamaño de 2 centímetros. Entonces, yo quiero saber dónde se va a encontrar la imagen. Trazo de este lado el punto focal y empiezo a dibujar mis rayos. Entonces yo tengo un rayo que es paralelo y tiene que pasar por el foco. Yo voy a trazar otro rayo que pase por el centro y no se desvíe. Y por último, un rayo que pase por el foco y salga paralelo. Entonces, más o menos aquí yo estaría formando mi imagen. Vamos a ver cuánto valdría esa distancia imagen, la magnificación y ya es lo que nos están pidiendo. Entonces yo parto de esta ecuación. 1 entre S más 1 entre S' es igual a 1 entre F. Yo quiero encontrar este valor. Entonces lo despejo. 1 entre S' sería igual a 1 entre F menos 1